Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Frutos en medio de la aflicción. Hechos 16, del 19 al 40. Muchas veces en la vida del cristiano vienen aflicciones. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. La Biblia dice también que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el libro de Filipenses es una de las cartas, en mi opinión, más hermosa que tiene la Biblia. Es allí en Filipenses 4:13 donde nos dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, dice la palabra de Dios, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego. Gloria a Dios. Con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4. El versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y es entonces en el verso 6 donde dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? Él dice, regocijaos en el Señor siempre. Y repite, otra vez digo, regocijaos. Y añade, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Siempre. Él está diciendo que el gozo del Señor no depende de las circunstancias externas. Muchas personas deciden su día, su futuro, su nombre, le ponen nombre a su situación por medio de las cosas que le pasen. La Biblia tiene una historia de una mujer llamada Noemí, que dice la Biblia que se le murió su esposo y se le murieron sus 2 hijos. Y ella se llamaba Noemí, que significa algo así como dulzura. Y ella se cambió el nombre y dijo, no. Cuando iba llegando de regreso a su ciudad, le llamaron Noemí, llegó Noemí. Y ella dijo, no me llamen Noemí. Mi nuevo nombre es Mara, que significa amargura. Pero Dios tenía un plan para ella, aleluya. Dios tenía un plan maravilloso para ella. Ella creía que se había quedado sin hijo, pero su nuera le acompañó. Y dice la Biblia que luego Dios le dio un hijo a esa nuera y que ella fue quien cargó a ese niño y lo recibió también como un hijo suyo. Y ese niño vino a ser el tatarabuelo del rey David. La mujer que se llamó la mujer amarga, Dios tenía un plan con ella. Y por eso el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Y dice, por nada estéis afanosos, sino que vuestras peticiones sean conocidas delante del Señor. Y oiga aquí el secreto, con acción de gracias. Ese es el gran secreto. No importa cuál sea la situación, corona tu oración con gratitud, dándole gracias al Señor. Y es tan poderosa esta carta de Filipenses, porque esa gente de Filipenses es muy poderosa, porque esta gente de Filipenses sabían bien lo que les había pasado a Pablo y a Silas cuando llegaron a predicar ahí. Ellos sufrieron mucho, pero lo que hicieron fue que se pusieron a cantar y a alabar a Dios. Y dice el verso 13 de Filipenses 4, que usted y yo lo conocemos mucho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo le quiero motivar a que usted se lea ese libro de Filipenses. Leímos un chin del capítulo 4, pero mire también lo que dice en el capítulo 2. Dice, capítulo 2, verso 3, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando al otro como superior a ti mismo.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oiga qué cosa tan bella. Haya pues en vosotros este mismo sentir, esta misma mentalidad que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él básicamente está diciendo que aprendamos a tener un comportamiento, un carácter como el de Jesucristo. Amén. Dice la Biblia en Hechos 16, que es donde está la lectura de hoy. Y la lectura de hoy para la Biblia en un año está en 1 Corintios 15. Ese capítulo es precioso y habla sobre la esperanza de la resurrección. Hay personas que creen que cuando pasan por situaciones pues se afligen porque creen que se les está derrumbando. No, lea 1 Corintios 15. Ese capítulo dice que Cristo murió, pero que resucitó al tercer día, y que como Él resucitó y resucitó en un cuerpo glorificado, celestial, que aunque la puerta estaba cerrada, Él pudo entrar donde ellos estaban, aunque no, la puerta estaba cerrada, y ya no tenía limitaciones. Y como Él fue ascendido al cielo, dice la Biblia que así también nosotros. Y los ángeles le dijeron a los apóstoles, así como ustedes han visto que Jesús se ha ido, así mismo volverá. Y Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia que tenemos la ciudadanía en el reino de los cielos. ¿Te ve? Entonces, 1 Corintios 15, ese capítulo que habla de la resurrección, y pregunta, ¿y cómo van a ser los cuerpos en la resurrección? Y Pablo explica, bueno, cuando tú siembras un grano de maíz, lo que nace no es el grano de maíz. El grano de maíz muere, pero nace algo muy diferente. Ve, así es en la resurrección. Se sepulta un cuerpo corruptible, es decir, que se enferma, que se envejece, que se pudre, que se rompe. Y dice Pablo, pero se resucita un cuerpo incorruptible. Y Jesús dijo que seremos como los ángeles en la resurrección. Y usted dirá, ¿y cómo es el cuerpo de los ángeles? Bueno, mire cómo fue el cuerpo de Cristo. Él pudo comer pescado. Él mostró las heridas, ¿entiende? Porque la gente cree que el cielo es un lugar como etéreo, como una cosa así, como la nube, como que irreal. No, el cielo es real, es más real que la tierra. De hecho, el mundo espiritual es más real que el mundo físico, quiero que sepas. Y quiero que sepas que muchas de las cosas que suceden en el mundo físico primero sucedieron en el mundo espiritual. Las cosas primero se manifiestan en el mundo espiritual y luego en el mundo físico. De ahí la importancia de la oración, porque el que ora se antepone a los sucesos en el mundo físico. El que ora viaja en el tiempo y establece cosas, y por la palabra que decreta, que ora, que establece bajo la autoridad de Dios, se diseñan. Por eso la Biblia dice que Dios da mandamiento en la mañana. Por eso es bueno cuando Dios te levante en la mañana, levantarte, porque Dios pone por medio de tu boca a dar mandamiento en la mañana. Y usted dirá, ¿cómo así? Elías, dice la Biblia, que oró y dijo, no lloverá sino por mi palabra, y el cielo se cerró. ¿Entiende? Así los hombres y las mujeres de este tiempo tenemos que aprender a levantarnos en la mañana y a orar con Dios y establecer cosas. Y el Espíritu pone cosas en nuestros corazones. Aleluya. Y el diablo te dice, mira, de esta tú no sales. Y el Espíritu Santo te dice, no moriré, sino que viviré, como dice el Salmo 118. ¿Ok? Hechos 15 habla de la resurrección. Que Satanás a veces cree, bueno, este ya lo maté, este no se levanta. Resurrección en el nombre de Cristo Jesús. Restauración. Segunda de Reyes 11, que es el otro capítulo a leer, habla de cómo reyes usurparon los reinos, personas se levantaron contra el propósito de Dios. Amén. Como muchos reyes le dieron la espalda a Dios, personas, y tiene un gran ejemplo para nosotros, no darle la espalda a Dios. Y por último, Miqueas capítulo 2, es un libro precioso. Miqueas 1, 2, 3, 4, se lo recomiendo.
La lectura de hoy está en Hechos 16-19. Fue cuando Pablo fue a predicar a aquella ciudad de Filipo y tuvo una gran dificultad. Bueno que usted sepa que el Evangelio de Cristo afrenta dificultad, que usted y yo como iglesia tenemos el mandato supremo de Cristo de ir y predicar este Evangelio. A veces usted no quiere, va y lo avergüenzan. Coja un tratado y predique. Los sábados en la Iglesia Evangélica El Renuevo nos reunimos a las 4 y salimos a evangelizar. No se quede. Eso es un santo mandato de Dios de ir y predicar este Evangelio. Y dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Padre, en esta hora, que toda palabra que oye, toda persona que oye esta palabra reciba sanidad, liberación. Reprendo, Señor, todo plan de las tinieblas, todo embatimiento, Señor, todo abatimiento de las tinieblas, de hecho fuera en el nombre de Cristo. Aleluya. Y estas señales, dice la Biblia, seguirán a los que creen. Amén. Eso fue lo que vimos en el apóstol Pablo. Cuando usted lee el capítulo 16 de Hechos, usted verá que ellos fueron a Filipos a predicar y que fueron donde salen las mujeres fuera, y allá Pablo empezó a predicar. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo le abrió el corazón a una mujer llamada Lidia, gentil, no era judía ella, pero el Espíritu Santo la tocó y le dijo a Pablo, mire, yo quiero que ustedes que están en esta ciudad se queden en mi casa. Y aquella mujer, dice la Biblia, que era una vendedora de púrpura y la púrpura era muy costosa. Parece que esa mujer era influyente en la ciudad y le dijo, vengan, quédense en mi casa. Y así Pablo y Silas pudieron predicar varios días allí, hasta que una mujer endemoniada, varios días detrás de ella, le voceaba cosas. Y Pablo un día mandó al demonio y le dijo, sal de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Y cuando salió del cuerpo, las personas que vivían del espíritu de adivinación de esa mujer, pues hicieron una acusación falsa contra Pablo y Silas. Y dice la Biblia en el verso 19, Hechos 16, pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, porque de ser una mujer loca, endemoniada, que por medio de ese espíritu de demonio adivinaba cosas, ahora estaba vestida en sus cabales, estaba restaurada. Pero los que se abusaban de ella, hermano, eso es como cuando usted quiere ordenarse en Dios, que hay gente que te quiere decir, pero bebe, baila, fuma, diviértete, goza tu vida. El Señor reprenda al diablo. El cristiano tiene que aprender que en este camino hay una cruz y que usted tiene como la semilla que muere para una cosa mejor, porque la Biblia dice, nuestra ciudadanía está en el cielo y nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Nuestro propósito aquí es servirle a Dios. Amén. No, porque la vida hay que gozarla. ¿Dónde dice eso? La Biblia habla del gozo del Señor. Y la Biblia dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Esa es la bendición y el gozo que tenemos que buscar. ¿Ok? Tenga cuidado con ser piedra de tropiezo para otra persona. ¿Ok? Y estos hombres fueron piedra de tropiezo para Pablo. Como vieron que su ganancia le fue quitada, lo acusaron injustamente. Y dice en el verso 20, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, es decir, un azote romano tenía 39 latigazos. Entonces, cuando menos le dieron 39. Aquí dice que le azotaron mucho. Sabe Dios, le dieron 2 veces los 39. Y dice, y luego de azotarle mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Usted sabe lo que es un calabozo, una cárcel subterránea por allá profunda, terrible. Y allá además, dice la Biblia, y les aseguró los pies en el cepo. Es decir, un cepo, un pedazo de madera que te fijan los pies y la mano y tú no puedes ni moverte. Y con todo el cuerpo herido por los azotes y sudando ahí adentro, el dolor era terrible. Era un momento para uno preguntarle a Dios, Señor, Dios mío, pero ¿por qué tú haces eso? Si yo te salí a predicar y mira lo que está pasando, no entiendo. No, a Dios no se cuestiona. Por nada estéis afanosos, le escribió él más tarde a esta gente. Y usted dirá, bueno, yo supongo que Pablo se puso a llorar y a quejarse de Dios y decir que ya no va a ser cristiano. No, dice la Biblia en el verso 25, pero a medianoche, eso pero de la Biblia me encanta porque el diablo cree que ya te destruyó. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que las cadenas
que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y vio que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Usted tiene que pensar esto también en el mundo espiritual, como por medio de una oración, de una alabanza, las cadenas espirituales, las opresiones, amén, la depresión, la ansiedad, la tristeza se rompen, aleluya, en medio de la oración, de la alabanza. Cuando el diablo dice, bueno, lo destruí, lo único que te queda es tirarte del puente, ir ahí al puente Duarte y tirarte, eso es lo único que te queda. Y tú lo que haces es que empiezas a cantar y a alabar, aleluya. Como dice este coro viejo, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. Eso es lo que dice la Biblia. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Amén. Y por eso dice la Biblia, por nada estáis afanosos. ¿Okay? Y Satanás le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú no dices que eres hijo de Dios. ¿Y por qué estás aquí en un desierto pasando hambre? Y Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con la palabra de Dios me sostengo, diablo. Te reprendo en el nombre de Cristo. La palabra, la promesa de Dios que me ha sido dada me sostiene. Ese es mi pan, ese es mi alimento. Aleluya. No moriré, sino que viviré. Para cada amenaza del diablo, para cada acechanza, tú tienes que tener un versículo bíblico a mano. Por eso hay que ser hombre de la palabra, mujeres de la palabra, gente de oración, del ayuno. Amén. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que cuando el carcelero y eso se iba a matar, y Pablo le dijo, no te maten, nosotros estamos aquí. Amén. Cualquiera sale corriendo, pero como fue Dios que lo hizo, él se quedó ahí. Entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esto es lo que pasa cuando una gente verdaderamente se arrepiente. Fíjese cómo él hubo un cambio en su vida, cómo él invitó a su gente, a su familia, vengan. En griego, cuando habla tu casa, la palabra es oikos, e incluye tu círculo familiar y tus amigos. Él invitó gente a su casa, vengan. Yo he conocido un hombre, él habla una palabra que todos ustedes tienen que oír. Aleluya. Y dice la Biblia que él le lavó las heridas. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces el daño que nosotros causamos por ignorancia cuando somos impíos o aún siendo cristianos, debemos lavar esas heridas, debemos sanar, debemos pedir perdón. Y esto este hombre lo hizo inmediatamente y lo invitó a su casa. Y cuando escuchó la palabra, dijo, díganme cómo puedo recibir al Señor. Él dijo, cree en el Señor Jesús. Y lo mismo te digo a ti. Tú hoy, si has vivido una vida de espalda a Dios, puedes decir, Señor, hoy yo te confieso. Hoy yo me convierto a uno de tus hijos, de tus soldados. No para servirte condicionalmente, sino incondicionalmente. Y seguiré a donde me lleven tus pisadas, Señor. Y tú puedes decirle, te acepto en mi corazón y perdona mis pecados. ¿Ok? Y empezar a congregarte en una iglesia. Nuestra iglesia se llama Iglesia Evangélica del Renuevo, pero si estás en la distancia, nos puedes buscar en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. En YouTube se llama El Renuevo Iglesia. ¿Ok? Y en Facebook, Iglesia Evangélica del Renuevo. Y así, y usted le da a seguir. Y todos los cultos se transmiten en línea. Y así tú lo escuchas y participas. Y puedes también congregarte de manera virtual o en este leo. ¿Ok? Intégrese en una casa de Dios. Si vive en Santo Domingo, visítelo en Santo Domingo Norte. Intégrese. Que a veces uno dice, bueno, yo soy cristiano, pero yo no me congrego. No, congréguese. Busque la presencia de Dios. Amén. Adore a Dios como hicieron esta gente. En medio de la dificultad estaban alabando a Dios. Y como hizo el carcelero, que cuando vio que él no estaba en los caminos correctos, entregó su vida al Señor. Lavó las heridas, recibió a aquellos hombres en su casa. Y dice la Biblia, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que sos suelto. Así que ahora vayan y márchense en paz. Pero Pablo dijo, después de azotarnos públicamente y sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber esta palabra a los magistrados.
los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándole les pidieron que salgan de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Así nació la iglesia de los Filipos, de una gran tribulación, de una gran dificultad. Amén. Y Dios sigue haciendo milagros hoy contigo y conmigo. Él todavía trae frutos en medio de la aflicción. La siembra consiste en que una semilla tú la echas abajo de la tierra y como que la sepulta, como que la da por muerta, se murió. Sin embargo, de allá brota nueva vida. Señor, trae vida nueva, trae esperanza nueva, Señor. Trae unción fresca sobre cada persona que escuche esta palabra. Trae sanidad, Señor. Alguno está enfermo, sánalo, Señor. Toda opresión sea quitada en esta hora y que la luz de tu rostro resplandezca en cada corazón. Dios te bendiga, Dios te guarde.